Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, jóvenes, en el día de hoy vamos a darle rienda a esta clase eh, del movimiento armónico simple. Para culminar con ello, pues tenerlo en cuenta que vimos un análisis de la energía en el movimiento armónico y con ello, pues, el fundamento que se debe tener para ese contexto de la energía. Recordando de que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transfiere o se convierte en otra clase de energía, siempre y cuando no hayan fuerzas eh, no conservativas. Pues bien, analicemos desde el punto de vista entonces esa fundamentación en la aplicación de algunos fundamentos del movimiento armónico. Antes de entrar pues al concepto ya del movimiento ondulatorio. Entonces voy a presentarles aquí un contexto básico aquí de esta información. Haga de cuenta ustedes que aquí tenemos un gráfico de un problema, de un movimiento armónico simple. Y que por supuesto, ahí pueden ustedes observar una gráfica de elongación contratiempo. Esa gráfica parte de una amplitud A, entonces estaría en un término superior, pero aquí vemos que llega hasta aquí, hasta este eje, quiere decir que esa gráfica está desfasada, tiene ángulo de... Entonces vamos a mirar qué valores corresponden a ese ángulo de fase y cómo es la función que genera esta gráfica. ¿Cuál es la función que genera esta gráfica? De esta manera, si nosotros corriésemos el eje X y lo colocáramos aquí, pues tendríamos entonces una función correspondiente a una gráfica del seno. Entonces, en esa función quiere decir que la función coseno está desfasada. ¿Qué ángulo? Vamos a hacer el análisis. ¿Qué ángulo es que tiene de fase? Entonces, observemos que aquí estaría medida la escala de los tiempos. Si ustedes miran la gráfica, esa gráfica desde este punto hasta este punto sería una oscilación completa. Una oscilación completa estaría hasta aquí, hasta este punto. Entonces, esa oscilación completa, desde acá hasta acá, tendría un periodo en tiempo. ¿Cuánto equivale el periodo? Pues haciendo cuentas de 0 hasta este punto hay 11. Pero de aquí para acá hay un segundo más. Serían 12. Entonces el periodo serían 12 segundos, contabilizando el tiempo aquí. Tiene una amplitud máxima de 4 metros. Entonces vamos a hacer un análisis de esa situación, aunque nosotros podemos ver que aquí está, digámosle, cortando en el eje en 2 metros. Entonces vamos a mirar esa información para hacer el análisis.
Aquí pueden ver entonces que el tramo del periodo T está recorrido en este intervalo. Entonces ya vemos que el periodo en ese sentido vale 12 segundos. Entonces, según el gráfico, podemos ver que esta elongación X está desfasada. Entonces, damos que la función va a ser X igual a la amplitud coseno de WT más el ángulo phi. Entonces, en esa gráfica podemos observar que la amplitud máxima es de 4 metros y el periodo de 4 segundos. Sabemos que este W lo podemos entonces calcular con la expresión de que es equivalente a 2 pisos de periodo. Como ya conocemos el periodo, simplemente reemplazamos y entonces podemos ver que esa frecuencia angular estaría dada por pi sextos radianes sobre segundo, que serían las unidades. Entonces, como se debe calcular en este instante cuánto vale el valor de phi, el de fase, entonces para un tiempo t igual 0, está cortando aquí en 2. Entonces para x igual 2, el tiempo vale 0, y entonces podemos dar esas condiciones. Para el tiempo t igual 0, x vale 2 metros. Profe, ¿Sí? Digan. ¿de dónde sale que X es 2 metros cuando T vale 0? Porque aquí es donde corta la función, en y. Corta en 2 metros, en la mitad corta aquí hasta llegar a 1. Entonces, por eso corta aquí en 2. Ah, bueno, profe, Para ya. tiempo igual, para el tiempo t en la gráfica, ¿no? Para el tiempo t 0. Entonces, por esas son condiciones iniciales de aquí del problema vistas en la gráfica. Luego, si nosotros tenemos la ecuación general x igual a la amplitud en medida metros, coseno de la frecuencia angular que ya está calculada por pi sextos t más phi. Hasta ahí llevaríamos la función. Aquí la amplitud, pues la reemplazamos por 4 metros. Medida metros. Entonces, si x vale 2 metros en el corte, si reemplazamos esos 2 metros y el tiempo vale 0, entonces este producto vale 0 para poder calcular phi. Entonces, reemplazando 2 metros es igual a 4 metros por el coseno de pi sextos t más phi. Pero como t vale 0, lo reemplazamos por 0, las unidades se cancelan, queda 2 sobre 4, que es un medio, y queda coseno de phi. Entonces, un medio es igual al coseno de phi. Si yo quiero calcular el valor de phi, invierto la función y digo coseno a la menos 1 de un medio es igual a phi. Y un medio es 0,5. Entonces, cuando saco el ángulo, me dice que eso vale 60 grados. Y lo llevo a radianes, que es lo mismo decir entre pi tercios en radianes. Y finalmente, entonces, vamos a tener una ecuación de onda, perdón, una ecuación de movimiento armónico de X en función del tiempo como 4 metros, es la amplitud máxima, por el coseno de WT, pero W es pi sextos T más el ángulo phi, que ya lo calculamos, entonces en T pi tercios. Esto queda como ecuación general de esta función del movimiento armónico. Entonces hay que hacer un tratamiento observable de los puntos que nos dan para poder definir entonces la situación. Bueno, eso en este modelo de ejercicios, que nos dan una gráfica, que nos piden calcular el ángulo de fase y la ecuación general. Ahora, si tenemos aquí otros modelos de ejercicios
mirado desde el punto de vista, digamos, de resortes. Entonces nos van a pedir el periodo de un sistema como el que tenemos aquí. Por ejemplo, en este sistema puede estar acoplado los dos resortes, amarrado uno seguido del otro. Cada resorte son diferentes, cada uno y cada dos son constantes de elasticidad del resorte. La constante es la dureza que tiene el resorte. Y se le suspende una masa a él. Aquí si los dos resortes son iguales, de la misma constante, o si los dos resortes se colocan en paralelo. Entonces, las condiciones, ¿cómo puedo encontrar yo el periodo de un sistema como este? Lógicamente que aquí, en esta posición, están en equilibrio. Si yo le aplico una fuerza externa al sistema, lógicamente se desplaza de la posición de equilibrio cierta longitud, que es la elongación máxima, en este caso la amplitud. Y si dejamos de actuar la fuerza, pues la masa empieza a subir y a bajar, sube y baja, empieza a oscilar. Y debido a las fuerzas restauradoras que tiene el resorte, en algún instante llegará nuevamente a su posición de equilibrio. Entonces, en estas condiciones, ¿cómo podemos determinar el periodo de oscilación? Nosotros hicimos por allá en el concepto de energía, encontramos el periodo de un sistema masa-resorte, de un resorte y una masa oscilando. ¿Alguien se acuerda cuál es el periodo? ¿Alguno que se acuerde? ¿No? Yasmín, Profe, me distraje. se distrae. ¿Sí sabe cuál es el periodo de oscilación de un sistema masa-resorte? No, profe, no No. me acuerdo. Lisbeth Loriana. No recuerdo mucho. Bueno, estas cosas tienen fundamento siempre y cuando uno vaya repasando lo que vio anteriormente, ¿no? No dejar pasar esa información porque queda ahí como vagando en la incertidumbre. Entonces, el periodo de oscilación de un sistema masa-resorte, de una masa y un resorte, es igual a 2pi por la raíz cuadrada de m sobre k, donde m es la masa y k es la constante del resorte. Entonces, si yo tengo un sistema de resortes, en serie o en paralelo, pues ya el periodo de oscilación no va a ser de una masa y un resorte, el de la constante total del sistema. Entonces, ese sistema que acabamos de ver, pues habría que hacer un análisis. Y ese análisis, por supuesto, es este, que les voy a mostrar aquí. Bueno, digamos que bajo la mira de este problema, cuando los dos resortes están en serie y yo le aplico una fuerza externa muy pequeña para desplazarlo de la posición de equilibrio,
Entonces, el resorte 1, que tiene una constante K1, va a sufrir una deformación X1. Y el resorte 2, que tiene una constante K2, pues sufre una deformación X2. La deformación total del sistema de la posición de equilibrio, pues va a ser X1 más X2. Esa es la elongación total de la deformación de los dos resortes. Ahora, si yo utilizo la ley de Hooke, la ley de los resortes, me dice que la fuerza que ejerce el resorte 1 es igual a la constante K1 por X1. Y la fuerza que ejerce el resorte 2 va a ser la constante K2, X2. Luego X1 va a ser igual a la fuerza F1 sobre K1. Y X2, pues supuesto, va a ser la fuerza que ejerce el resorte sobre K2. La fuerza externa que le estoy aplicando aquí se transmite a los resortes de la misma manera. Quiere decir que la fuerza F va a ser igual a la fuerza 1 igual a la fuerza 2. Transmitida en igual forma. Entonces podemos ver que ese concepto de la fuerza aplicada externamente por la ley de Hooke es la constante K total por el desplazamiento total, donde X total va a ser la fuerza total sobre K total. Esa es sencillamente la ley de Hooke. Si resta elongaciones X total, la reemplazamos en la ecuación donde dice X total igual a X1 más X2, pues vamos a tener un X resultante. El X resultante va a ser, como la fuerza resultante es igual a la constante K total por X total, y ya despejamos de que X total va a ser fuerza resultante sobre K total, entonces lo reemplazamos aquí en X total. F total sobre K total igual a F1 sobre K1 más fuerza 2 sobre K2. Simplemente lo que hice fue reemplazar en la primera fórmula las elongaciones. Como las fuerzas son iguales, transmitidas en igual forma, entonces se cancelan. Y me queda entonces que 1 sobre K total es igual a 1 sobre K1 más 1 sobre K2. Pues resolviendo esas fracciones, sencillamente puedo hacer esta operación. K1 multiplica al 1 que está aquí arriba, entonces queda K1 más 1 que multiplica a K2 dividido entre el producto de K1 por K2. Si yo invierto la función de esta expresión, me queda el K total. K total entonces va a ser K1 por K2 sobre K1 más K2. Esta expresión es la que va a quedar como K total del sistema. Pero como sabemos que el periodo es igual a 2pi de K, pero en este caso sería el K total del sistema para poder calcular el periodo. Y lo reemplazamos. Al reemplazar me queda que el periodo va a ser igual a 2pi raíz cuadrada de la masa que multiplica a la suma de las constantes K1 más K2 dividido entre el producto de las constantes. Y esa fórmula es la que sirve para cuando tenemos dos resortes acoplados en forma paralela, en forma en serie. Entonces, en ese sentido, es que hay que hacer las operaciones fundamentales para poder encontrar el periodo de oscilación de un sistema en serie acoplado con una masa.
Y entonces uno puede hacer combinaciones con resortes, colocar dos resortes en paralelo y después un resorte en serie. Y no es lo mismo trabajar resortes en esa forma, en serie y paralelo, que no se vayan a confundir. Trabajar un circuito de resistencias. Por ejemplo, cuando uno trabaja un circuito de resistencia en serie, lo que hace es sumar las resistencias para hacer una resistencia equivalente. Y cuando es en paralelo, pues se hace el inverso. En esa forma, entonces, podemos tener en cuenta el sistema masa-resortes en serie y en paralelo. Cuando están en paralelo, pues la fuerza que se le aplica es una fuerza realmente la misma. La fuerza que estoy haciendo se va a transmitir a los dos resortes, o sea que una parte sale para un resorte y la otra sale para el otro. Entonces se reparten equitativamente, no iguales, sino una porción para un resorte 1 y el otro para un resorte 2. Entonces quiere decir que la suma de la fuerza total va a ser igual a la suma de la fuerza en el resorte 1 más la suma de la fuerza en el resorte 2. Pero las elongaciones en los resortes sí se desplazan de igual manera. La distancia X va a ser la misma para X1 y X2. Entonces, totalmente, y en paralelo, el periodo que vamos a ver es la suma de las dos constantes y se reemplaza entonces en el periodo. Eso sería Profe, para... entonces en los resortes siempre sea serio o paralelo se suman y ya. En los resortes, cuando están en paralelo, simplemente se suman las dos constantes y se reemplaza en el periodo que tienen para la oscilación de una masa, que es 2pi raíz cuadrada de m sobre k. Ese k lo vuelve total, que sería k1 más k2. ¿Sí? Para cuando están en paralelo. Entonces, en ese sentido, es que se fundamenta el criterio que tiene un sistema de resortes en paralelo para hallar el periodo de oscilación que pueda ejercer ahí. Bueno, eso sería, y hay muchos más ejercicios propuestos, analizados desde el punto de vista de esa actitud del sistema del movimiento armónico. Entonces, muchas veces las personas, digamos, colocan un resorte y le amarran una cuerda y lo ponen a oscilar, entonces transmite las vibraciones al resorte, a la cuerda, y la cuerda empieza a describir ondas debido a las vibraciones. Y entonces, para, digamos, prácticamente desarrollar ya una fundamentación más sobre la estructura que tienen las ondas, las oscilaciones son fundamentales. Las vibraciones, las oscilaciones son fundamentales en esto. Entonces, le hago la pregunta básica nuevamente para recordar y ya trasladarnos entonces a hacer el estudio de las ondas. Ya prácticamente bien fundamentado, ya teniendo pues los conceptos ya de movimiento armónico. Entonces pregunto, como dijera yo, así como para ver si se han asimilado ya la parte de este fundamento de lo que es el movimiento armónico. Entonces la pregunta es, ¿qué es el movimiento armónico y cuáles son sus características fundamentales?
¿qué podemos hablar del movimiento armónico? Piensen y me dicen. Mientras tanto, voy a sacar un vaso con agua para poder seguir aquí hablando, que si no se me va la voz. Bueno, Alice, empecemos por usted a ver qué me dice usted, qué entendió usted ya por el movimiento armónico. Háganme un recuento. Se fue, Alice, se perdió. Yasmín, Profe, el movimiento armónico simple es un movimiento oscilatorio que tiene una masa y está suspendido, que tiene un punto de equilibrio, pues se desplaza de un punto A a un punto B, que tiene un movimiento periódico y pues según lo que entendí ahorita de los resortes, o sea, la cuerda también puede ser un resorte, ¿sí? no, pues no puede ser. Una cuerda es una cuerda y un resorte es un resorte. Los resortes se caracterizan por qué. Tiene una característica muy importante que es La la elongación. elasticidad. Ah, bueno, que tanto los resortes como las cuerdas pueden presentar movimientos armónicos, es lo que tal vez quiera decir. Sí, Y bueno, ¿y qué más fundamentos puede tener allí que pueda caracterizar ese movimiento? la fuerza restauradora Y bien, y pues las ecuaciones que hemos visto, profe, de la amplitud y la elongación, ajá, y que el ángulo debe ser pequeño. perfecto, eso está bien. Bueno, todas esas fundamentaciones las debe tener uno bien claras. O sea que los movimientos armónicos pues deben tener oscilaciones, deben tener movimientos periódicos, repetitivos, tienen que tener fuerzas restauradoras para que eso fundamente un movimiento armónico así. ¿Y a dónde los puedo observar? Pues en el sistema masa-resorte puedo ver ese fenómeno, puedo ver el fenómeno en la proyección de una partícula sobre un eje a través de una circunferencia, lo puedo ver en un péndulo simple y que esos movimientos armónicos tienen diría yo, que unos términos asociados, como es la frecuencia angular, la velocidad tangencial, en lo que es la aceleración en el movimiento, la energía, el periodo, una cantidad de términos que están asociados allí. Entre esos, tú me nombraste uno que era el punto de equilibrio, un punto muy importante. Hay otros puntos que son los puntos de retorno del movimiento. Entonces, ¿qué son esos puntos? Pues sencillamente cuando le hablan a usted de punto de retorno, son todos aquellos puntos, o son los puntos de la trayectoria donde la partícula cambia la dirección y en ese punto su velocidad se hace cero y la aceleración se hace máxima. Y cambio en el punto de equilibrio es el punto donde la partícula lleva su máxima velocidad y por supuesto su aceleración es cero. Son contrarios. Entonces mire que teniendo una fundamentación clara de unos conceptos, pues puedo tener argumentos
para resolver situaciones problemáticas. Muy bien, Yasmin, por su presentación y su aporte. ¿Alguien quería informar más sobre este tema? ¿No? ¿Estoy solo? Parece que cuando está el silencio rotundo, estoy hablando solo, con la pantalla, pues. No, No, profe, no, no, señor, ¿cómo ingeniero, le no ocurre? estás solo. Lo que pasa es que carecemos de ideas. Bueno, entonces, pues por lo menos responder y no sé, o sí sé, y entonces de esa manera, pues ya me siento un poquito más aliviado pues, de la situación, porque imagínense usted aquí uno hablando, expresando una situación y entonces uno dice, bueno, pues, estoy solo, o será que me están acompañando por detrás de la pantalla. Pues, profe, Pero mire, muy yo bien tengo por el movimiento armónico simple, también denominado movimiento vibratorio armónico simple. Es un movimiento periódico de vaivén en el que un cuerpo oscila de un punto A a un punto B de su posición de equilibrio y en intervalos de tiempo iguales. Eso es correcto, es una información valedera, pero quisiera era que usted la tuviese en su cabecita allí, en su cerebro, y no anotada, o vista de otro punto. Sí, cuando ustedes leen y le digan, bueno, ¿qué es el movimiento armónico simple? Acuérdense de vaivén, es un vaivén, o una ida y regreso, pero siempre tiene la característica que ese vaivén o ida y regreso tiene que pasar por el punto de equilibrio. Si no, no es movimiento armónico. Entonces ya entraría a hacer otro análisis de qué clase de movimiento se está presentando ahí. Y eso lo estudia es la cinemática. Entonces todo eso no lo dejen atrás. Esa es una carga, un fundamento que ustedes deben tener claro, preciso, para cuando se les dé cierta situación o problema, ustedes sean capaces de resolverlo sencillamente. Entonces, en esa forma ustedes pueden interactuar. Pues bien, vamos entonces a entrar al concepto de onda. ¿Qué es eso de onda entonces? Cuando, cuando aquí la carrera o la materia, digámoslo así, la asignatura esta de física habla sobre ondas y partículas. Entonces ya, ahorita ya teniendo ya una base de los movimientos armónicos, entonces podemos tener una idea. Entonces, ¿qué sería una onda? Pues, ¿Cierto? profe, Vamos. yo tengo la idea, una onda puede ser, por ejemplo, cuando el agua está tranquila y de pronto cae una hoja o uno tira una piedrita y alrededor de ella o sea, reacciona de manera que se van creando ondas a partir de eso que ha sucedido. De una Ajá, perturbación. ajá, sí, siga, una perturbación. ¿Qué será eso, perturbar? O sea, es, Fuera del estado normal. pues, es como interrumpir algo. Es como, algo debe suceder cuando me hablaron de perturbar. Sí, ¿qué será perturbar entonces? Cuando un cuerpo extraño entra en contacto con un sistema en equilibrio.
Ajá, muy bien, eso sí. Cuando un cuerpo está en estado de inercia y hay una interacción en ese estado que se encuentra ese cuerpo, entonces se produce lo que se llama la perturbación, lo perturbó del medio en que estaba en reposo y se volvió a moverse, ya eso es perturbar el medio. Entonces, analicen ustedes aquí esta gráfica, que les voy a mostrar aquí como la que me estaba hablando ahorita la, la niña que estaba interviniendo ahorita aquí pues Lina María, profe. Lina María, ¿no es cierto? Lina, tú fue la que me dijiste del agua, ¿no? Sí, Entonces, señor. entonces ahí está el modelo, miren el libro. El medio es el agua. Cuando cae la gotica de agua ahí al medio, lo que hace es perturbarlo ahí en medio y se presenta esa configuración que está viendo ustedes allí, que son círculos concéntricos. Y se van desplazando esos círculos. Ah, entonces, ¿qué será la onda así? Pues es una perturbación de un medio por la cual se propaga energía, porque lo que se está propagando entre ellas es energía o vibraciones, porque si usted coloca un corcho en ese agua, cuando la perturbación pasa por el corcho, hace que el corcho se mueva oscilando de un lado para otro. Entonces, lo que se está propagando son energía o vibraciones, oscilaciones, sin que haya desplazamiento de masa. Eso es lo que es una onda. Entonces, la onda es una perturbación de un medio por la cual se propaga energía o vibraciones sin que haya desplazamiento de masa. Punto. Ahora, algunos de ustedes pueden preguntar, oiga, pero si se propaga por un medio y yo conozco diferentes medios, ¿será que esos medios es lo mismo? Por ejemplo, en el aire, la onda se propaga de la misma manera. Pues, Una profe, cuerda se propaga. yo Sí, creo dígame. que sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, las ondas que emiten los sonidos, nosotros no las, o sea, sí lo podemos escuchar, pero nosotros no podemos ver esas ondas que van por el aire. Ajá, ¿qué más puede decir? Entonces, el sonido es una onda, ¿cierto? El sonido es una Sí, profe. onda. Ah, bueno, entonces, con esta fundamentación de que existen clases de medios, entonces nosotros podemos decir que los medios pueden ser elásticos o inelásticos. ¿Qué son los medios elásticos? Pues todos aquellos medios que se pueden fácilmente cambiar su forma o su topología, digámoslo así. Fácilmente, cuando se le aplica una fuerza a ese medio, se le puede cambiar su forma. Por eso los fluidos son aquellos medios que pueden cambiar su forma fácilmente. Por ejemplo, el aire, el agua, son fluidos. Y esa es la característica que tienen esos medios elásticos. Pero los inelásticos, pues son todos aquellos medios que no cambian tan fácilmente su forma. Pueden cambiar, pero necesitan una fuerza supremamente grande para cambiar su forma. Entonces, por ejemplo, una pared, eso es un medio que es rígido. Una varilla de acero, es un medio rígido. Entonces, todos esos medios también se propaga la onda. Entonces, por eso
hay una clasificación de ondas. Ondas que necesitan de un medio para transportarse se llaman ondas mecánicas. Ondas mecánicas. Todas las ondas que necesitan de un medio para transportarse se llaman ondas mecánicas. Por ejemplo, las ondas en el agua, las ondas en una cuerda, las ondas en un resorte, el sonido. El sonido no se propaga en el vacío. Entonces, por eso existen otras ondas que se llaman ondas electromagnéticas. Y esas sí pueden propagarse en el vacío fácilmente. Entonces, esas clases de ondas tienen un comportamiento básico. Así como es el concepto de onda, que ya ustedes deben saberlo ya grabado en su memoria, que la onda son perturbaciones del medio por la cual se propaga energía o vibraciones Jesús, tienes el micrófono abierto y nos estás Qué pena, interrumpiendo. Bueno. Entonces, jóvenes, si nosotros nos podemos pensar que las perturbaciones producen ondas, entonces, ¿qué clase de ondas va a generar una perturbación? Entonces, digamos que en una cuerda, pues ahí va a tener una perturbación la cuerda. Entonces, ella va a mostrar una configuración. Cierta configuración va a mostrar la onda. En un resorte, las oscilaciones, las vibraciones que tiene el resorte va a producir una onda. Hay unos resortes que llaman resortes de ondas. Son de unas espiras anchas y están unidas entre sí las espiras. Si uno estira ese resorte cierta longitud y recoge ciertas espiras y las suelta, ustedes observarán que de espira a espira se va propagando una cantidad de vibraciones o de energía. Se ve cuando desplaya esa energía a través de las espiras. Entonces, todos los resortes también tienen esa perturbación. Y los medios elásticos también. Digamos que el sonido en el aire, las partículas que están en el medio se comprimen y empiezan a oscilar de un lado para otro, y por eso de partícula en partícula se va transmitiendo la intensidad del sonido hasta que pierda esa potencia. Pero mientras llega a nuestros oídos, ese sonido tiene que tener un rango de frecuencias para que el oído humano las pueda percibir. Y ese rango de frecuencia está entre las 20 vibraciones hasta las 20.000 vibraciones por segundo. En ese rango el oído humano puede percibir esas frecuencias y ese sonido. Inferiores a esas frecuencias, el oído no las percibe. Nosotros los seres humanos no percibimos esos sonidos. Y por eso se llaman ondas infrasónicas. Cuando son superiores a las 20.000 vibraciones por segundo, tampoco las escuchamos. Y se llaman ondas ultrasónicas o supersónicas. Peligrosas cuando son superiores a las 20.000 vibraciones, porque puede romper el tímpano o aquellos huesecillos internos que tiene uno entre el oído
que se llama el martillo, yunque y estribo, pueden perjudicarse esos huesillos, salirse de su... O allí también hay otro elemento que se llama la cóclea, que es como un resorte que percibe pues las vibraciones. Entonces, en fin, esas ondas mecánicas son fundamentales en el estudio de la física. Entonces vemos aquí este gráfico producido aquí una perturbación. Pero igualmente podemos ver entonces las partes de una onda. Vimos ese comportamiento en el agua, pero vamos a imaginarnos lo que está en el agua a través de este gráfico. Entonces aquí vemos una perturbación. Ya puede ser una cuerda, puede ser el agua, pero es una perturbación en la cual, imaginemos una cuerda mejor porque ustedes pueden percibir esta configuración en una cuerda. Este es un punto que está amarrado en un extremo y aquí estamos pulsando hacia arriba y hacia abajo. Entonces, esta línea central es una línea que se llama eje principal en la onda. El eje principal atraviesa unos puntos de la onda que se llaman nodos. Esos puntos son puntos nodales. Hay unos puntos de la onda del medio que vibran en la máxima amplitud y eso se llaman antinodos. Esos puntos. Y hay una situación importante que en la parte superior del eje principal están las crestas. Es como una montaña. Eso se llama cresta. Y aquí unas ondulaciones que se llaman valles. Está formada por crestas y valles. Entre tres nodos consecutivos se miden los tres nodos consecutivos y eso equivale a una longitud de onda. Una longitud de onda equivale a tres nodos consecutivos o se puede medir de cresta a cresta desde los puntos más altos o de valle a valle. Pero estas partes de las ondas bien definidas tenemos lo que es es esta altura del eje principal hasta el punto nodal, antinodal. Entonces, esas partes interesantes es la que vamos a referirnos. Entonces, vamos a decir, ¿qué es un nodo en la onda? ¿Qué es? Entonces, como vemos, son un punto que le pertenece, digámoslo así, al medio. Y ese punto de la onda está vibrando, pero con la mínima amplitud. O sea que casi tiende a ser cero, casi está quieto, pero no, está vibrando. Entonces todos los nodos que están sobre el eje principal con la mínima amplitud. Y los antinodos son esos puntos de la onda que vibran con la máxima amplitud. Aquí vemos que la máxima amplitud de la onda es esta altura desde el eje principal. Y las crestas, pues son esa parte superior que tiene la onda, desde el eje principal en la parte superior de la onda, y el valle es la parte inferior de la onda, desde el eje principal. Y la longitud de la onda es la distancia, óigase bien, es la distancia
que recorre la onda en un tiempo de un periodo. Distancia que recorre la onda en un tiempo de un periodo. Por eso la velocidad de la onda se da como la longitud, esta longitud de la onda sobre un periodo, es tiempo. Espacio sobre tiempo es velocidad. Pero en este caso estamos hablando de esta longitud, que es una distancia que se mide en metros, en centímetros, en cualquier múltiplo o submúltiplo del metro. Es una longitud, magnitud de longitud. Ahora, esa base importante que tiene, digamos, el concepto de la onda, pues se aplica en muchas situaciones. Entonces, muchas veces se está perturbando el medio y se está produciendo una configuración. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, esta configuración, ¿cuántas longitudes de ondas tiene? Una y media. Una y media. Eso es perfecto. Una y media, porque si 3 nodos consecutivos equivalen a una longitud de onda, pues aquí tenemos 1, 2, 3, es una lambda. 1 y 2, pues equivale a la mitad, ¿no? Entonces, esta perturbación que está generando aquí equivale a, podemos decir, 3 medias longitudes de onda o 1 y media longitudes de onda, ¿no? Y si a ustedes le dan que esta cuerda o esta cuerda que está amarrada aquí tiene una longitud de 2 metros, entonces ¿cuánto vale la longitud de onda? ¿Cuánto está valiendo? Entonces son situaciones que se pueden presentar, ¿cierto? Si la longitud la longitud de la cuerda vale 2 metros, que no la deben confundir con la longitud de onda. Y eso mismo 2 metros está dando una configuración de equivalente a medias longitudes de onda, pues ustedes pueden despejar. Daría 4/3 de lambda, ¿no? Lambda es igual a 4/3. 4/3 es 1, y algo. Entonces, en esa forma, podemos encontrar que esa longitud de onda, cada longitud de onda va a valer 1.33 metros. Ahora, si usted sabe con qué frecuencia se está moviendo, entonces le dicen, es que la frecuencia con que se está moviendo es de 120 vibraciones por segundo para que dé esa perturbación. Entonces ya tiene la frecuencia igual 120 vibraciones por segundo. Y si la velocidad es lambda por frecuencia, porque es el inverso del periodo, porque ese concepto ya lo tienen ustedes, periodo es igual a 1 sobre frecuencia, lo cual significa que la frecuencia es 1 sobre periodo. Entonces yo puedo relacionar tanto la velocidad de la onda con el periodo o con la frecuencia. Entonces puedo decir que velocidad es lambda frecuencia. Lambda es ese símbolo de longitud de onda. Entonces, si ya calculé la frecuencia, perdón, la longitud de la onda y tengo la frecuencia, pues hago el producto de esas dos
y obtengo la velocidad de propagación de la onda en esa velocidad de la onda en esa cuerda. Pues esos fundamentos son los que hay que tener en cuenta en estas partes fundamentales de la onda. Entonces hay unos términos también igualmente están asociados a este movimiento ondulatorio. ¿Qué términos están asociados allí? Pues ahí alcanzamos a ver algunos de los términos como es longitud de onda, como es nodo, qué es antinodo, qué es la cresta, qué es el valle, qué es el periodo, qué es velocidad de onda. Todos esos fundamentos son términos que están asociados al movimiento. Por asociados, pues yo los tengo que tener como argumentos para poder resolver. Esos son criterios que se están dando en esta fundamentación. Ahora, pues como para que se produzca onda deben haber vibraciones o deben haber oscilaciones. Entonces, si yo tengo una cuerda y esa cuerda la perturbo, pero no la voy a perturbar seguidamente, sino una sola oscilación. Entonces, voy a obtener aquí una situación importante para poder referenciar, digamos, esta situación. Entonces voy a mostrarle aquí esta parte importante de las ondas. Esta cuerda está amarrada en uno de los extremos. Y aquí en esta cuerda, en este extremo de la cuerda, yo tengo aquí con la mano este punto y le doy una oscilación hacia arriba y hacia abajo, una sola. Entonces se produce esta perturbación que la vamos a conocer como pulso. Es un pulso. Y ese pulso es un pulso viajero. Viaja a través de la cuerda, llega aquí, choca y se regresa. Entonces lleva una velocidad. Ese pulso es una función de la posición y el tiempo. Está en función de la posición y el tiempo. Entonces, por eso, el pulso a medida que transcurre el tiempo va desplazándose. Entonces, quiere decir que la función de X es igual, aquí en este caso, una distancia que recorre la onda con una velocidad en ese tiempo. Porque saben que distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, aquí es una diferencia en esa posición. Cuando es menos, quiere decir que el pulso está viajando hacia la derecha. Es una onda viajera hacia la derecha cuando usted encuentra en este menos. Cuando es positivo es porque está viajando hacia la izquierda, en sentido contrario. Cuando choca y se regresa, entonces, eso es lo que hacen los pulsos. Ahora tenemos aquí un ejemplo de un pulso de una función x, en función de xt. Y esa es igual a 2 sobre x menos 3t elevado al cuadrado más 1. Entonces, si miramos esta función, ¿cuánto vale la velocidad? Pues si miramos que la velocidad está en función del tiempo y es x menos velocidad por tiempo si viaja a la izquierda, entonces miremos que aquí tengo x menos 3t. Quiere decir entonces que la velocidad de la onda vale 3.
Si estamos hablando en metros por segundo, pues le damos la unidad de metros por segundos. Aquí estamos teniendo aquí un eje de coordenadas en Y y en X, medido en centímetros. Entonces la máxima amplitud que tiene la onda aquí es de 2 centímetros, para cuando el tiempo vale 0. Pero observamos que la onda está moviéndose, está cambiando de posición, pero sigue con la misma amplitud. Cuando está en un tiempo de 3 segundos, en X en 3 centímetros, entonces ya ha transcurrido un tiempo de 1 segundo y el paso de la velocidad por el tiempo en 1 segundo está transcurrido aquí ya en la posición de 1 centímetro. Entonces, manejando pues el contexto del pulso viajero, él va viajando en esta dirección. Y entonces vamos teniendo aquí situaciones funcionales. Si el pulso que le estoy haciendo ya lo vuelvo constante, consecutivo, armónico, periódico, pues vuelvo una onda que se conoce como un tren de ondas. Y ese tren de ondas se vuelve una función de onda. Y las ondas pueden ser de estilo sinusoidales. Cuando se habla de estilo sinusoidal, implica que es una función coseno o una función seno. Entonces, si sabemos que y es igual a una función de x, una función x de t, en función de la posición y el tiempo, pues entonces la función sinusoidal va a tener una relación de a seno de 2pi sobre lambda multiplicado por x. Este valor que tengo aquí, 2pi sobre lambda, en la onda se conoce como número de ondas. El número de ondas que se están produciendo para tener esta perturbación. Y entonces el número de ondas es 2pi sobre lambda. Ahora, si la función es de x, pero x se desplaza en x menos velocidad por tiempo, pues la reemplazo ahí esa función en determinado tiempo y voy a obtener una función de onda con relación a la posición y el tiempo. Entonces va a tener 2pi sobre lambda multiplicado por x cuando destruyo este paréntesis, menos 2pi lambda velocidad por tiempo. Pero como velocidad es lambda por frecuencia, entonces lambda y lambda se cancelan y me queda 2pi por frecuencia, que es la frecuencia angular. Entonces la onda finalmente va a quedar y igual a la amplitud seno de kx menos wt. Si hay un ángulo de fase, pues le colocamos un ángulo de fase porque la onda viene desfasada. La onda viene desfasada, entonces en ese sentido hay que mirar cuál es el desfase de la onda. Entonces, finalmente podemos tener aquí unas conclusiones muy importantes. ¿Cuáles? Pues primero, que K es el número de ondas, la frecuencia es la frecuencia angular o velocidad angular, la relación que hay entre estas dos. Si yo divido frecuencia angular sobre número de ondas, obtengo la velocidad de la onda. La voy a obtener. Y esa obtención es la que me puede generar la que hice anteriormente, que era cancelar aquí las longitudes de ondas en función del periodo de la frecuencia, y esto me queda la onda como función de onda y igual a seno de kx menos wt.
es una onda armónica. Pero si tiene un desfase, pues va a ser kx menos wt más el ángulo phi. Seno de A, seno de esa función. Puede ser también la función coseno. Aquí la estamos trabajando con seno. Ingeniero, también, no está presentando. Listos. Voy a... Qué pena con usted, ahí se me fue el hilo. Ahí la alcanzan a ver, ¿sí? Lo que le venía diciendo era esto, que como está en función de K y W, donde K es el número de ondas que están pasando a través de cierto punto que es 2pi sobre lambda, y la frecuencia angular es 2pi sobre el periodo o 2pi por frecuencia, que es lo mismo. La onda entonces va a ser y igual a seno de kx menos 2pi sobre lambda, que multiplica a la velocidad de la onda, que es lambda sobre periodo o lambda por frecuencia, por t, lo cual significa que las longitudes de onda se cancelan y me quedaría 2pi sobre periodo, que es la frecuencia angular. Y entonces me queda esta ecuación, y igual a la amplitud seno de kx menos wt. Ahora, si la onda tiene desfase, pues aquí queda así, y igual a seno de kx menos wt más el ángulo phi. Esas son ondas armónicas. Y por ende, pues son periódicas, ¿no? Quiere decir que las ondas presentan una velocidad de propagación equivalente a velocidad igual lambda por frecuencia o lambda sobre periodo, que es lo mismo. Pero como yo tengo la relación de K y número de ondas y la frecuencia angular, puedo relacionarlas también, frecuencia angular sobre K, y me da la misma velocidad. Entonces, yo puedo determinar de aquí, de la función de onda, si conozco K y conozco la frecuencia angular, puedo conocer cuál es la velocidad de la onda, porque la relación de W sobre K es velocidad de la onda. Entonces tengo estas expresiones: velocidad igual a W sobre K igual a lambda por frecuencia o lambda sobre periodo. Y hay otras más que más adelante pues tendríamos que hacer el análisis. Preguntas hasta aquí. Inquietudes. No, señor. Entonces, les voy a dejar la tareita a ustedes de consultar los fenómenos ondulatorios. ¿Cuáles son? Va a ser el fenómeno de la reflexión, el fenómeno de la refracción, el fenómeno de la interferencia, el fenómeno de la polarización y el fenómeno de la difracción. 5 fenómenos importantes en las ondas para darle una caracterización de onda, porque es que las ondas se caracterizan por tener estas dos relaciones: frecuencia angular y número de ondas, o que también se puede caracterizar porque tiene longitud de onda y tiene frecuencia. Eso son lo que caracteriza a una onda. Y las dos primeras, disculpa. Los dos primeros fenómenos ondulatorios. A Es reflexión y refracción. refracción, reflexión, difracción, polarización
e interferencia. 5 fenómenos importantes que inducen pues a los conceptos. Por lo menos mirar qué es cada uno de ellos, por qué, cómo se presentan, para tener, digamos, una buena claridad sobre este fenómeno y que se da en las ondas. Por ejemplo, cuando se habla de la ley de la reflexión, pues la luz que incide sobre una superficie reflectora, el rayo que incide sobre esa superficie se llamaría rayo incidente. Y el que se refleja, pues se llamaría rayo reflejado. Pero esos dos rayos, si yo trazo una perpendicular al punto donde incide la luz, pues eso se llamaría normal. Y el ángulo formado con el rayo incidente y el ángulo formado por el rayo reflejado son iguales, y entonces se formaría la ley de la reflexión. Y se conoce como la ley de Snell. Y es sencillamente que el ángulo de incidencia tiene que ser igual al ángulo reflejado. ¿Cuándo se presenta esta ley? Pues cuando la onda llega y encuentra un obstáculo, hace que la velocidad de la onda cambie la dirección. Cambie la dirección de la velocidad. Entonces, es lo que necesito que ustedes, pues, consulten para poder entonces seguir adelante en este proceso y que ustedes ayuden un poco más. Hoy participaron 2 personas en el juego y tenemos que participar más. Participó Lina y Yasmín fuertemente con sus conceptos. Entonces, espero que todos los demás también participen. Entonces, joven, dejo hasta ahí para que ustedes consulten el resto, porque ya estamos agotados aquí de la garganta. Cualquier inquietud, cualquier cosa me la hacen saber. Y entonces, en el próximo encuentro, miramos a ver cómo consultaron esos, sí, los conceptos. Sí, profe. Listo, profe, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, jóvenes, por su atención y por la participación aquí. Listo, profe. Les deseo que pasen un resto de día o de noche ya tranquila, feliz y llenos de salud. Igualmente. Y nuevamente, pues les digo, han vacunado, vacúnense. Bueno, jóvenes, hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Muchas gracias por